Bueno, muy bien. La tercera vía, la de los seres contingentes y el ser necesario. El hecho observable, el punto de partida, dice que en la realidad hay seres que pueden existir o no. Eso es ser contingente. En metafísica, ser contingente es aquello que es pudiendo no ser. En realidad, todo lo que a nosotros nos rodea es contingente en el sentido de que existe, pero pudiendo no existir. De hecho, nosotros y el mundo que nos rodea en algún momento no existió. Y en algún momento tampoco va a existir. Sin embargo, existe. Eso es ser contingente. Muy bien. Ahora, no es posible, ya entrando al principio metafísico, ya entrando a la reflexión, no es posible que todos los seres revistan esta condición de contingentes. ¿Por qué? Lo que no existe necesariamente, es decir, lo que existe contingentemente no existe por necesidad, ha comenzado a existir y para ello hubo un tiempo en el que no existió. Si hubo un tiempo en el que no existió y todo es contingente, hubo un momento en donde todo lo que existe no existió. Como lo no existente necesita de un existente anterior que lo produzca, lo vimos en el problema de la causa y lo vimos también en el tema del movimiento. Es decir, como todo lo no existente necesitó de algo existente anteriormente que le diera existencia, porque lo que no existe no puede darse la existencia así. Como tampoco el efecto se podía dar la causa a sí mismo y lo que se movía no se podía mover a sí mismo, lo que no existió, es decir, todos los seres contingentes, todos los seres que ahora existen, en algún momento no existieron, cuando no existieron, no se pudieron dar la existencia a sí mismos, sino que necesitaron de un existente que les diera la existencia cuando eran no existentes. Repito, necesitaron de un ser que existiera, que les diera el acto de ser. Por ejemplo, mi hijo, para existir, necesitó primero que alguien le diera la vida. Y ese alguien que le dio la vida, que fue su padre y su madre, fue necesario que existieran estos seres para que él, que era un no existente, pasara a la existencia. A su vez también pasó conmigo y con mi esposa. Fuimos no existentes porque somos contingentes y necesitamos de un ser anterior a nosotros, que fueron nuestros propios padres, que nos dieran la existencia, porque lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo, sino que la necesita de otro anterior a él. Acá se vuelve a producir una serie de procesos al infinito, ahora en la tercera vía, con la serie de seres que dan la existencia a otro. Es muy importante acá la noción de dar la existencia, porque la cadena consiste ahora en que entre eslabón y eslabón se vayan pasando esto de dar la existencia. Un eslabón le da la existencia al otro y este se lo da al otro y este se lo da al otro, yendo para adelante o yendo para atrás. Bien, vamos a llegar a la misma dificultad con la prohibición del proceso al infinito. Si todos los seres son contingentes, quiere decir que pudiendo no existir, ahora existen, y en algún momento fueron no existentes, no se pudieron dar la existencia a sí mismos, y en esta serie de seres que se dan la existencia han recibido la existencia de otros, tiene que existir, atención con esto, tiene que existir un ser que da, pero no recibe la existencia. Repito, tiene que haber un ser que da, como cualquiera de la cadena de eslabones, pero, muy importante esto, no recibe existencia. Ahora, si no recibe existencia, ¿qué quiere decir? ¿Que no existe? No, al contrario. No recibe existencia, pero existe. Es necesario que haya un ser
que exista por sí, no por otro. Que exista por sí no quiere decir que se haya dado la existencia así. Cuidado con esto. Que exista por sí no quiere decir que él sea quien se dio la existencia, porque si él se diera la existencia, caeríamos de vuelta en el absurdo de lo que se causaría a sí mismo o lo que se moviera a sí mismo. No. El motor, Dios no es un motor que se mueve a sí mismo, motor inmóvil, mueve sin ser movido. Es causa primera, es decir, que es causa y no es efecto de nada, causa incausada también se dice. Ahora lo mismo acá. Lo distinto, lo contradictorio y contingente es necesario. Hoy dijimos que contingente era lo que existe pudiendo no existir. Yo, por ejemplo, yo existo y podría no existir, claro. La mayor parte del tiempo no existí. Y en algún momento no va a existir más. El ser necesario es aquello que no puede no existir. El ser necesario metafísicamente es aquel que no puede no existir. No puede ser que todos los seres contingentes que pudiendo no existir existan. No puede ser que alguien no les haya dado la existencia, porque si no, no existirían. Y existen, es evidente que existen. Es el punto de partida de esta vía. Hay seres contingentes, claro que los hay. Me rodean a mí, nos rodean a todos, todo el tiempo. Todo lo que estamos utilizando para esta grabación son seres contingentes. Lo que no puede ser es que todos sean contingentes. Tiene que haber uno necesario que tenga la existencia por sí, y que exista necesariamente, no contingentemente, porque si existiera contingentemente estaría necesitando la existencia de alguien anterior a él. Acá, en esta tercera vía, yo creo que se ve con más claridad esto de la cadena. Hay que entender la cadena al infinito, la cadena no al infinito, sino la cadena a un principio, a un fin, como no un mero pasar de eslabón a eslabón, sino una realidad que de eslabón a eslabón pasa una perfección. Esto es lo que hay que entender. A ver, en todos estos procesos, sobre todo vamos a tomar estos tres que son los que vemos hasta ahora. En todos estos, sean el del movimiento, sean el de la causa y sean el de la necesidad de la existencia, por la cadena va pasando una perfección. Acá la perfección que va pasando es la perfección del existir. Es la de la existencia. Miren cuántas veces aparece. Existencia, existe por sí. Necesariamente alguien tiene que existir para hacer que lo que contingentemente en algún momento no existió, ahora exista. Si todo fuera contingente, nada existiría. Pero como las cosas existen y son contingentes, tiene que haber un algo, un alguien que existe por sí, que existe necesariamente. Ese ser que existe necesariamente es Dios. Ponferrada dice: sin un ser necesario que existe de por sí, no existirían seres contingentes. Pero como los hay, existe necesariamente un ser necesario que participa a los demás de su existir, y ese ser es Dios, el ser necesario.